Puedes comenzar, Julio. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado a tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu para obrar rectamente y gozar siempre de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. A nuestra Madre le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Apóstol Pablo, patrón de los cursillos de cristiandad, ruega por nosotros. Eduardo Bonín, intercede por nosotros. Buenos días, buenas tardes con todos ustedes, amigos. Permítanme presentarme. Para el amigo que no me conoce, mi nombre es Julio Rivera Parcana, casado con Karen Meléndez, también cursillista, bendecido con dos hermosos hijos, Arianita de 14 años y Estefano de 12 años. Bellos regalos que me dio el Señor para demostrarme su amor. Soy del cursillo número 10 de la diócesis de Caraballo, de Lima, Perú. A veces dicen que si quieres conocer dunas, te debes ir a Dubái. Si quieres conocer un gran cañón, puedes irte a Arizona. Si quieres ir a conocer montañas y nevados, que te debes ir a Suiza. Si quieres comer una buena comida, ve a Italia. Si quieres apreciar ruinas y fascinarte de su historia, ve a Egipto. Si quieres bailar salsa, ritmo y café, ve a Colombia. Pero yo les digo, si quieres conocer todo eso junto, ven al Perú. Es un país maravilloso, hermoso, al cual los invito a cada uno de ustedes. Para comenzar a hablarles de mi rollo, les cuento que ni en el colegio ni en la universidad me hablaron tanto del ser persona, como lo escuché en los 3 días de cursillo, y al tener ese encuentro con Dios, en una búsqueda seria y existencial, en buscar a Dios para darle sentido a mi vida, para encontrar el kit del vivir. Bueno, hay personas que en cierta etapa de su vida logran ese encuentro personal con Dios, que les cambia su personalidad y forma de ver la vida. No caen en un fanatismo religioso, pero sí busca una plenitud de su persona en Dios. Y para esto uno tiene que tener la valentía de reconocer quién es, de interiorizar en uno mismo, estudiarse y reconocerse para mejorar su ser de persona. 3 aspectos fundamentales de la persona, como son el temperamento, carácter y personalidad. Este es el nombre del rollo que les voy a compartir. Muy bien, amigos, quiero pedirles un favor, mucho espíritu y caridad con mi persona. Y para poder entender, les explicaré brevemente cada uno de ellos. Temperamento, carácter y personalidad. Ha sido objeto de numerosos análisis y estudios en el campo de la psicología, de las tesis cognitivas hasta el actual enfoque emocional de la personalidad. Incluso en muchos momentos, términos como carácter y personalidad se han utilizado indistintamente. Al margen de las diferentes teorías, cada uno de los 3 conceptos poseen distintivas y propias cualidades que la diferencian. Por lo tanto, el temperamento es la materia prima, el material sobre el que se modela el carácter y la personalidad. El temperamento es innato, heredado e inmodificable. Y tenemos una clasificación del temperamento. Se clasifica en 4 tipos de temperamento. El temperamento melancólico, el temperamento flemático, el temperamento colérico y el temperamento sanguíneo. Para que se pueda ubicar qué temperamento tienen cada uno de ustedes, les voy a hablar de ellos. El temperamento melancólico son las personas analíticas y reflexivas, son sensibles, se enamoran fácilmente, son amigos leales, son muy perfeccionistas y disciplinados, no dejan a medias lo que comienzan, aprecian la belleza del arte, son personas idealistas, sus defectos son indecisos, analizan las cosas en exceso, tiende a deprimirse, son hipocondriacos, le gusta dar una imagen de sufridos o víctimas, son personas rencorosas y vengativas. Y como cristianos deberían caminar por fe y no esperar que estén todas las condiciones favorables, a no ser perfeccionistas, críticos de la persona, a perdonar y no guardar rencor.
El temperamento flemático son personas tranquilas, serenas, que casi nunca se enojan ni se alarman. Son buenos amigos y tienen buen sentido del humor. Pueden hacer reír a carcajadas a los demás, mientras ellos no pierden la compostura. Son personas muy organizadas. No llegan nunca tarde a una cita. Les gusta la rutina y les molesta que les rompan sus rutinas. Son buenos consejeros. Se les pide un consejo y lo dan. Sus defectos son flemáticos, son personas indecisas y temerosas. Son tercos, no tienen conflictos con nadie, pero procuran siempre salirse con la suya. No le gustan los compromisos, son provocadores. No le gusta perder su comodidad ni su tranquilidad. Por eso no se comprometen. No les gustan los conflictos, son personas que apagan el entusiasmo de los demás. Y como cristianos deberían vencer el temor, comprender que no siempre las cosas saldrán como ellos quieren, a salir de su zona de comodidad, o comprender que muchas veces es necesario confrontar a las personas. El temperamento colérico, las personas coléricas son líderes natos, no se desaniman con facilidad, son independientes y autosuficientes, son dinámicos y activos, sabe delegar el trabajo, se propone metas, organiza bien, es exigente con los demás, es poco amigable. Son personas que reaccionan rápido en las emergencias, generalmente sus decisiones son buenas. Sus defectos son personas mandonas, impacientes, se deleitan en el pleito y en la controversia, le molestan las lágrimas y las emociones. Son personas violentas y explosivas. El trabajo se puede convertir en su Dios. Son personas que pueden ser rudas y sin tacto. Para tratar a los demás, demandan lealtad de parte de sus subordinados. Son personas que creen saberlo todo, hacerlo todo. Usa a las personas para sus fines. Y como cristianos, deberían no solo querer que los demás le obedezcan, sino también ser obedientes al Espíritu Santo, a no tratar a las personas con violencia, a ser compasivos con los sentimientos de los demás, a no encontrar la total satisfacción de su vida en el trabajo. El temperamento sanguíneo son personas con una personalidad atractiva, son el alma de la fiesta, son conversadores, cuentan anécdotas, entusiastas, toca a las personas cuando hablan, siempre es un niño, son ingenuos e inocentes, en el fondo es sincero, causa buena impresión, motiva a otros a trabajar, son personas que les encantan los cumplidos, hacen amigos con facilidad, no son resentidos, pueden pedir perdón, tienen don de gente, son personas que no se afligen por el futuro ni le molesta el pasado, disfrutan el presente. Sus defectos de estos temperamentos son las personas sanguíneas, no son puntuales, no son muy desorganizadas. Disfrutan de las personas y luego las olvida. Se distrae con facilidad, no cumple sus metas, no tiene disciplina, siempre olvida sus promesas y compromisos. Para algunos parece que no es sincero, nunca madura. Y como cristianos deberían ser organizados y previsor, aprender a ser verdadero amigo y cuidar las amistades y a madurar mentalmente. Estos son los 4 tipos de temperamento. Ahora hablemos del carácter. Es el resultado de actuar sobre esa materia prima, que es el temperamento, mediante la interacción con el entorno y las personas que nos rodean, y mediante las acciones educativas. Es, por lo tanto, adquirido, modificable y educable, y podemos controlar su manifestación externa. Es en la etapa de la niñez y adolescencia cuando vamos configurando el carácter, mediante el proceso de relación y educación. El carácter es el rasgo de la personalidad que se aprende y en cierta forma es juzgado o evaluado por la sociedad. ¿Alguna vez has escuchado la frase, él tiene buen carácter? La sociedad es la que define si alguien tiene buen carácter o no, dependiendo de sus contextos, conductas que son aprendidas. Como resultado, la personalidad constituye la integración de los diferentes hechos físicos y psíquicos de la persona. De su temperamento y su carácter determina su modo de actuar. Es además de un modo de ser, un modo de actuar. La personalidad de cada individuo es además única, pues es el resultado de la relación característica que tienen sus sistemas psíquicos, percepción, cognición, emoción, motivación y acción. En resumen, el temperamento es la parte hereditaria y no aprendida de la personalidad, mientras que el carácter es el rasgo aprendido por medio del ambiente y que se juzga como bueno o malo. Nadie diga, no puedo remediar
mis defectos de carácter. Si llegamos a esta conclusión, dejaremos ciertamente de obtener la vida eterna. La imposibilidad reside en nuestra propia voluntad. Si no queremos, no podemos vencer. La verdadera dificultad proviene de la corrupción de un corazón no santificado y de la falta de voluntad para aceptar la voluntad de Dios. De todos se exige perfección moral. Lo único que llevaremos al cielo, un carácter formado a la semejanza divina, es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. ¿Cuán importante es, pues, el desarrollo del carácter en esta vida? Los seres celestiales obrarán con el agente humano, que con determinada fe busque esa perfección de carácter, que alcanzará la perfección en la acción. Cristo dice a cada uno de los que se ocupan en su obra: estoy a tu mano derecha para ayudarte. Dios nos ayude a edificar un buen carácter, pues esto es lo que llevaremos al cielo. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto. El carácter sería la peculiaridad del individuo que se enfrenta al mundo haciendo uso de sus distintas facultades, es decir, en su sentir y en su obrar, en sus decisiones voluntarias, valoraciones y objetivos, en sus juicios y orientaciones espirituales. Con todo lo actual, adquiere su existencia individual, una fisonomía que le diferencia de lo demás. Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea un asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carácter noble, cabal, no se hereda, no lo recibimos accidentalmente, lo obtenemos mediante esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las facultades mentales. Nosotros formamos el carácter, lo desarrollamos, sosteniendo rudas y severas batallas contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias heredadas. Tendremos que criticarnos a nosotros mismos severamente, no permitir que quede sin corregir un solo rasgo desfavorable. La personalidad es sobradamente difícil definir lo que constituye la personalidad de alguien. Al final de todas las cuestiones que tiene sin resolver la psicología de la personalidad, lo que en el fondo interesa son las diferencias individuales, pero las distintas características por las que se distingue una persona de otra tampoco se corresponderían con aquello que constituye la verdadera personalidad, tal y como queremos entenderla por nuestra parte. El intento sería determinar y estudiar las funciones de un sistema global que permita delimitar los procesos constituyentes de lo que se entiende por personalidad. En el libro de Evidencias Olvidadas nos dice: la personalidad es la capacidad de no olvidar nunca, que es persona cuando se tiene que ejercer de personaje. Cuando yo salí del cursillo me reconocí. Claro que no había reflexionado nunca sobre mi temperamento, mi carácter y mi personalidad, pero en los 3 días lo único que se hablaba era de la persona, el cual yo solo vi al personaje, al odontólogo lleno de soberbia y orgullo, indiferente, que se creía mejor que lo demás, que se había separado y perdido a su familia, y que creía que todo lo podía, pero realmente no sabía qué hacer con su vida, porque todo estaba oscuro, sin un ideal de vida. Cuando viví mi cursillo, esos 3 días lo viví intensamente. El primer día con una incertidumbre de no saber qué iba a pasar, y los otros días me la pasé llorando, y salí con la seguridad que tenía que cambiar el mundo de las personas que conocía. Lo primero, tenía que recuperar a mi familia. Al amanecer en mi cuarto día, todo era igual. La soledad de 4 paredes y todo mi dolor y frustración por haber fracasado en mi matrimonio. Seguían en mi mente, pero yo tuve ese encuentro con el Señor. Me sentí desnudo y aún así amado. En esos 3 días me hablaron de la conversión, pero ¿cómo podía evangelizar con mi testimonio si la gente que me conocía sabía de mis actitudes, de mi carácter, de mi temperamento, de la personalidad que yo tenía? Era imposible. Era imposible. Yo no podía mostrar a un Cristo vivo, amigo, cercano, por haber ido a un retiro, si en mi metro cuadrado solo conocían al Julio con todos los adjetivos calificativos que ustedes puedan imaginar. Comencé primero a reflexionar sobre mi persona, y lo primero que tenía que cambiar era mi ser de persona. Como dicen, todo hombre que se esfuerza por ser persona y ejercita sus facultades para ir lográndolo, serlo con plenitud, suele debatir entre sus miedos y sus aspiraciones. Eso me pasaba, mis miedos, la vergüenza, el qué dirán.
Entonces me acordé del trípode y me puse a leer la Biblia. Pero no pasaba nada. Era todo un personaje con una Biblia en la mano, de la cual no la entendía. Entonces comencé a realizar mi examen de conciencia, estudiar mi comportamiento, mi forma de ser ante lo demás, a mejorar ese comportamiento con todas las personas, a brindarme como amigo a las personas que pasaban por algún problema, a ser más atento, a sonreír y brindar confianza a las personas, aprender a escuchar, que era algo que no hacía bien. No sabía escuchar porque de inmediato me enfadaba. Dicen que el enfado es el grito del egoísta. Pues bien, ya que tengo un tono de voz muy fuerte, las personas que me escuchan normalmente se asustan o piensan que las estoy agrediendo por mi entonación y el tono tan alto. Dicen, enfado es decepción. Siempre sucede cuando nos rompen el ritmo personal de nuestras ilusiones, posesiones o proyectos, incluso aceptando que sean razonables, justos y legítimos. Solo se enfada quien cree tener derecho sobre alguien o sobre algo. Pero el hombre olvida que no es dueño de nada ni de nadie. Eso me pasaba con mi esposa e hija. Creía que tenía el derecho de tratarlas así porque eran mías, que me pertenecían al igual que a las demás personas porque me sentía mejor que ellos. Otro tema sería la forma de convivir, haciéndose respetar y defendiendo los derechos y las propiedades, pero sin introducir en el alma el rencor, la violencia, la ira, el odio, la maledicencia y el engaño, que son siempre las respuestas que nos ofrece el enfado para dominar al otro. También es muy cierto el dicho popular cuando afirma, el que se enfada tiene dos trabajos, enfadarse y desenfadarse. Todo eso me veía y decía, ¿cómo hago? Si mi ira no pasaba y yo solo lo marcaba con una indiferencia. La persona podía estar a mi lado, pero para mí no existía. El enfado era un síntoma, un aviso de mi malestar, de mi inseguridad, y se transformaba en tristeza y melancolía, cuando no podía descargar la ira contenida o no recibía la respuesta deseada. Pero siempre cuando me enfadaba por algo o por alguien, equivocaba la respuesta adecuada. Yo me enfadaba y creía que gritando o tratando despectivamente era mejor, pero solo veía mi falta de humildad. Creo que todos hemos tenido que soportarnos cuando el enfado se apodera de repente y nos pone siempre en un ridículo, ¿no? Porque toda clase de ira es una insensatez. El problema es que en ese momento no me daba cuenta, porque mi soberbio y orgullo eran más, no era capaz de amar, solo pensaba en mí. No me importaban los derechos de los demás. Me costaba perdonar y quitarme la ira. Eso me pasaba. Nadie es inmune a este sentimiento que puede ser una respuesta rápida ante la provocación o la injusticia. Y el primer motivo es tan impulsivo que nos sorprende. Nos enfadamos y aunque tengamos razón no sirve. ¿Qué pasa si mostraba el otro Julio? Si le ponía atención a la persona humilde, sin pensar en lo que podía lograr. Todo esto fue ayudándome a modelar y educar mi carácter. Del hombre con un temperamento fuerte y carácter que se molestaba, se frustraba, gritaba y agredía e insultaba, fue cambiando. Poco a poco, creo. Algo que aprendí en mi caminar fue que para despertar la ira tiene que haber dos personas. Entonces, para no despertar mi ira y enojarme, opté por retirarme. Si la persona me agredía, yo no respondía. Y no saben cómo me cuesta morderme la lengua. A veces pierdo, pero en ese momento pienso en el Señor. Y sin decir nada, me retiro. Cuando estoy ya más calmado, trato de hablar con la persona. En el trabajo era peor. Era la persona que con la justa saludaba, tanto a los pacientes como a los compañeros. Creo que más era una hipocresía que compañerismo o amistad. Pero todo fue cambiando hasta la percepción de las personas sobre mi comportamiento, porque poco a poco fui abriéndome, sin darme cuenta de mostrarme como un amigo, sin hipocresías, con un respeto a la persona, al sigilo y al saber escuchar. Cuando me di cuenta estaba de consejero de mis compañeros o pacientes. Me estaba gustando esa forma de vivir. Y también sin darme cuenta, de vuelta estaba viviendo de un personaje, pintándome ya como un hombre santo. Creo que a veces a muchos nos pasa, porque sin querer comenzamos a alimentar al ego. Comencé todos los días a leer el Evangelio. Participaba en todos los cursillos y siempre me daban el rollo piedad o estudio. Fui varias veces coordinando cursillos y me sentí el mejor. Porque se nos hincha el pecho, todos te felicitan, te dicen cuántos lloraron, cuántos se abrieron, somos los más conocidos y ya comenzamos a juzgar. Y salta el personaje porque alimentaron mi ego
Eso nos pasa. Somos los figuretis en las ultreas y reuniones, porque nos gusta que nos vean, como si fuera una vitrina. Creo que hemos encontrado en el cursillo el ambiente social. Pero ¿saben? Creo que no nos hemos dado cuenta que el ser cristiano no es de un momento, es de toda la vida. A veces decimos ser cristianos que vivimos el carisma, pero sin embargo el personaje nos gana. Yo veo que muchos no hacen reunión de grupo, no participan en las ultreas, no participan en la escuela. Solamente aparentan de cursillistas y de que ya sabemos todo y que casi nos creemos santos, porque hacemos rosario todos los días, porque vamos todos los días a misa, porque me aprendí todas las oraciones, porque llevé el curso de iglesia o teología, porque fui ministro de una iglesia, porque en su metro cuadrado sale a flote el carácter y su temperamento, ya sea de forma verbal o corporal, y reaccionan frente a la persona. Como decía una de las cosas del pensamiento de Eduardo, que el hombre es mucho más que sus acciones, sus reacciones. Como el hombre reacciona ante un éxito, un fracaso, ante el encuentro con otro, eso nos demuestra cómo somos de verdad. Esa reacción que nos pilla y nos sitúa en un momento dado. Ahí es cuando solemos demostrar y evidenciar lo que en verdad somos. A veces en los 3 días tenemos un comportamiento que es la del personaje, la que enamora a los participantes, la persona atenta, la persona educadita, la persona a las cuales algunos lo definen como es muy dulce, pero después en la ultreya o en la calle se muestra su personalidad y lo único que se logra es alejarnos, porque ya no está ese amigo o amiga de los 3 días, ya no está atento al amigo, a seguir llamándolo, a acompañarlo, a seguir profundizando su amistad. Porque muchos no hacemos un estudio de nuestra persona, de nuestro temperamento, del carácter y la personalidad que tenemos. No estudiamos nuestro ser de persona, porque creemos que por haber vivido un retiro de un movimiento o un cursillo hace muchos años, son mejores que los que recién lo han vivido. Muchos creen que ya cambiaron, que son casi perfectos, que ya no tienen ambientes porque sus ambientes ya fueron evangelizados. ¿Qué tal personalidad de autosuficiencia y soberbia presentamos? ¿No se dan cuenta que con ese personaje no mostramos a un Cristo vivo, cercano, amigo? También me pasaba con mis hijos, porque me di cuenta que no había cambiado, porque volvió el papá gritón, el que solo ordena, el que impone las cosas en la casa, y todos tienen que obedecer. Que las cosas se hacen como yo digo y punto, no hay más, sin respetar el ser de persona de los integrantes de mi familia. Y creo que eso nos pasa a muchos. Si queremos evaluar, veamos de todos los amigos que estamos acá, ¿cuántos han mostrado un Cristo vivo, cercano, amigo, que con sus actitudes han sido esa luz intensa que despierta el interés y han atraído a sus hijos a querer vivir lo que nosotros decimos que es maravilloso, la experiencia de encontrarnos con Cristo? Yo reflexioné también en ese sentido, porque si bien es mi hijo, él tiene deseos e ideas que yo nunca me esforcé por conocer y menos respetar. Realmente no conocía qué es lo que pensaba de sus padres, de su familia, qué le gustaría que viviéramos juntos. Mi personalidad, mi carácter, mi temperamento, daba porque yo creía saberlo todo, porque solo se tenía que hacer lo que yo pensaba. Y eso nos pasa a muchos. No sabemos qué piensan nuestros hijos, es más, no sabemos qué concepto tienen nuestros hijos de nuestra persona. Si es amor, si es miedo o respeto o simplemente desprecio. Hay muchos que les cuesta decir a sus hijos como también a sus padres, te amo, o darles un beso en la mejilla. No sabemos qué piensan de la religión o solo si creen en Cristo. Es por eso que digo, hemos evaluado nuestro temperamento, carácter y personalidad en nuestro metro cuadrado, si sobre todo en nuestra familia, porque en la mayoría de diócesis no hay jóvenes, solo personas que si hacemos un examen de longevidad, la mayoría está por encima de los 50 años, en mayor porcentaje. Si se supone que nuestro primer lugar donde tenemos que precursillar es nuestro metro cuadrado, nuestra familia. En una escuela yo dije esto, pero como siempre mi tono de voz y la manera no fue la mejor. Y justamente salieron los más mayores y me dijeron que yo no podía juzgar, porque era en la libertad de la persona, su conversión, y que todo esto era un proceso. Yo me pregunto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la persona se dé cuenta del personaje que muestra y no su ser de persona? No transparentamos a un Cristo vivo, creo, porque muchos solo nos ponemos un traje,
un personaje de bueno, amigo, amoroso, de ser muy píos, cuando salimos a la iglesia o al movimiento, o por el mismo Zoom. Pero en nuestro metro cuadrado volvemos a ser los mismos. Solamente aparentamos con nuestro carácter, nuestra personalidad. Ella no ha sido modificada. Hay muchos que cuando va a haber un cursillo, nunca tienen candidatos. Yo pregunto si el percursillo es todos los días. La amistad se brinda todos los días. Pero si no hay esa conversión, ese cambio de personalidad en la cual transparentes a un Cristo vivo con tus actitudes y aptitudes, no vamos a contagiar lo que decimos que vivimos para poder con nuestro testimonio evangelizar. Lo mismo nos pasa cuando vamos de auxiliares o de rollistas y van jóvenes. Y por ser mayores, nos volvemos los sabios de la vida. Queremos aconsejar y decirle lo que tienen que hacer. Pero lo que pasa es que la juventud de ahora ya no es sumisa. Tiene otra educación y respeto que antes. Ahora son más independientes y a muchos no les gusta que les digan qué tienen que hacer y simplemente se alejan. Fue porque como dirigentes no vemos a la persona, vemos al jovencito o al chibolo, como decimos aquí en Perú, y no respetamos su ser de persona. Muchos de ellos no son escuchados en sus hogares y de repente solo quieren eso, que los escuchen. Pero saben, el Señor me envió de vuelta a su instrumento para centrarme. Este instrumento es mi esposa, la que me conoce y me ubica en una, como decimos acá. Toma ubicaína, ¿qué te crees? Me dijo. Ubícate, sigue siendo el mismo, no has cambiado, me dijo. Realmente le digo que me cuesta desaprender lo vivido, pero poco a poco creo y quiero creer que lo estoy logrando. Comencé con la lectura del Evangelio diariamente. Al principio solo lo enviaba, pero ahora tratando de hacerlo vida, cosa que me costó. Después comencé a enviarlo por las redes sociales a muchas personas. Muchas de ellas ni las conozco, ni de vista ni de nombre. Al principio creo que fue como algo que alimentaba mi ego, es decir, a mi personaje. Pero después eso cambió. Muchas de las personas a quienes les enviaba me criticaban porque no podían creer que el patán ahora comparte el evangelio. Se volvió pastor, me decían. Pero la lectura diaria y el trabajo de hacerlo vida me ayudó a poderme brindar como persona. Y el personaje desapareció, creo yo. Aunque todavía no puedo controlar totalmente mi carácter. Pero si queremos hablar de controlar nuestro carácter, nos encontramos con una imagen clara de lo que la vida sin Cristo se parece. Claramente ataques de ira no pertenecen en la vida de un discípulo de Jesús. En esos 3 días yo sentí la presencia del Señor de una forma inimaginable, que hasta ahora me es difícil describir, porque sentir la presencia del Señor y llenarme de un gozo indescriptible y que lo único que provoca son las lágrimas y una alegría en mi ser. Era no creíble en mi persona, que antes de vivir mi cursillo no lloraba por nada, ya que siempre fui muy indiferente. Y creo que la indiferencia era una de mis mejores armas ante mi prójimo. Al sentirme amado por el Señor, yo solo decía, ¿todo esto por mí, Señor? Pues claro, apareció el fruto del Espíritu, entre los que se encuentra el dominio propio, por lo que una vida controlada por el Espíritu de Dios, también se mostrará el dominio propio, o dicho de otra manera, el dominio del Espíritu. Con esto no le quiero decir como que ya soy un hombre santo, porque en mi caminar sigo cayendo, menos que antes, pero sigo en la lucha de mi conversión, tratando cada día de ser mejor persona y de transparentar a un Cristo vivo, amigo, cercano, con mi ser de persona, no como hipocresías de un personaje. Tampoco quiere decir que como cristiano nunca puede estar enfadado. Ciertamente no. Jesucristo mismo estaba enojado a veces. Una vez cuando Jesús fue a la sinagoga, cuando un hombre con una mano seca estaba allí también, los fariseos le acechaban para ver si Jesús iba a romper la ley y sanar al hombre el día sábado. Jesús sanó al hombre cuando les preguntó, ¿es lícito el sábado hacer bien o mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero no le contestaron. Jesús estaba enojado con ellos y entristecido por la dureza de su corazón. También se enojó cuando habían convertido el templo en un mercado. Pero nunca fue enojo sin causa o ataques de ira que se estaban fuera de control. Jesús sintió ira porque el honor de su Padre estaba en juego. En Efesios encontramos un verso muy instructivo sobre cómo lidiar con el enojo. Temblad y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo y no dan oportunidad al diablo.
Este versículo no nos dice que no estemos enojados, pero sí nos dice que deberíamos reconciliarnos con la persona con quien estamos enojados antes de que termine el día. Si nos negamos a hacer eso, le damos oportunidad al diablo para las semillas de amargura o incluso a que crezca odio. Una característica central de la vida cristiana es el perdón. Como ya hemos encontrado el perdón de los pecados en Cristo, debemos extender el perdón a los demás, que nos han enojado, que nos han herido. De esta manera, el diablo no tendrá oportunidad de envenenar a nuestros corazones. Cada cual reacciona según su carácter ante los acontecimientos dolorosos o decepcionantes. Y ese enfado rápido, momentáneo, que libera la tensión del encuentro, es tan solo la reacción instintiva del que aparta la mano del fuego con un grito. No es preocupante el enfado momentáneo del carácter. Incluso sirve como defensa ante situaciones claramente provocativas e injustas. Coger el látigo para echar a los mercaderes del templo es un enfado símbolo que va unido a una intención de amor. La actitud siempre paciente, silenciosa, huidiza, pacífica, temerosa, humilde y obediente es el campo abonado a la injusticia del poderoso. Esa tremenda confusión entre la bondad y la blandura, el amor y el silencio, el respeto y la humillación, son siempre argumentos de la mentira para imponer a los bondadosos. Enfadarse no es necesario signo de maldad o egoísmo. El enfado que perjudica es el que va acompañado de odio y violencia, venganza y destrucción. El enfado que destruye no es el que vemos, sino el que pensamos. No es la respuesta recibida, sino la intención que no conocemos. El enfado se refleja en el rostro, porque es un sufrimiento del alma que se trasluce en una tensión. En nosotros está el meollo, el núcleo, la libertad para elegir el bien o el mal, y la mentalidad para tener el criterio de discernir cuál es el bien y cuál es el mal. La persona es el corazón de la vida y hay que tenerlo muy claro. Pero la principal diferencia que tenemos es que a cada uno de nosotros Dios nos ha creado para cumplir una misión específica que nadie más puede cumplir. Dios nos hizo únicos e irrepetibles, dándonos características diferentes para que podamos cumplir de la mejor manera posible. Significa ser persona, para entender el sentido que le da a toda la vida terrenal y eterna. El hombre desde el origen de su existencia hace una persona antes que cualquier personaje que la vida le ofreció. El personaje será importante y cada día más grande en cuanto a la persona que encarna ese personaje sea cada día más y mejor persona. Dentro de la libertad que Dios mismo nos da, el hombre está llamado a realizarse libremente, es decir, a construir su propia personalidad y tomar responsabilidad de sus acciones. Un ratito, por favor. De formar su manera de ser y adquirir una serie de valores que den sentido a su vida. Para conseguir esta realización, el hombre ha de estar abierto a la trascendencia y consecuentemente a través de toda su vida, el componente primordial del carisma. Y para encontrar el verdadero sentido de la vida, solo necesitamos recordar las palabras de nuestro buen amigo Eduardo. Ser fieles al evangelio, atento a las personas, y dentro de esa atención está nuestro temperamento, carácter y personalidad. Y por supuesto, abiertos a la realidad. Te damos gracias, Señor, por los beneficios que nos has dispensado, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. De colores, amigos.